Se nos pide simplificar y asumir que todas las variables son mayores o iguales a 0. Note que ambas son expresiones. Tenemos un signo negativo a la izquierda de la raíz cuadrada. Primero veamos el siguiente ejemplo sobre cómo simplificar la raíz cuadrada negativa 16 o lo opuesto a la raíz cuadrada de 16. Lo principal a recordar aquí es que nos enfocamos en simplificar la raíz cuadrada como lo hacemos normalmente, pero debido a que tenemos un signo negativo frente a la raíz cuadrada, el resultado final será negativo. Centrándose en la raíz cuadrada de 16, para simplificar, estamos buscando un número no negativo multiplicado por sí mismo o un número no negativo al cuadrado igual a 16 porque 16 es igual a 4 veces 4 o 4 al cuadrado. La raíz cuadrada de 16 se simplifica a 4, pero debido a que tenemos una raíz cuadrada negativa de 16 o el opuesto de la raíz cuadrada de 16, esto se simplifica a 4 negativos. Volviendo a nuestro problema, primero tenemos el opuesto de la raíz cuadrada de 81 metros al cuadrado o raíz cuadrada negativa 81 metros al cuadrado. Primero nos enfocaremos en simplificar la raíz cuadrada, y debido a que tenemos un signo negativo a la izquierda de la raíz cuadrada, el resultado final será negativo. Para simplificar la raíz cuadrada de 81 metros al cuadrado, estamos buscando una expresión multiplicada por sí misma o la raíz cuadrada de una expresión igual a 81 metros al cuadrado porque 81 es igual a 9 por 9, y m al cuadrado es igual a m por m. Escribamos esto como el opuesto de la raíz cuadrada de 9 veces m veces m. Y ahora cambiemos el orden de la multiplicación usando la propiedad conmutativa de la multiplicación. Escribamos esto como el opuesto de la raíz cuadrada de 9 veces m veces 9 veces m. Y porque 9 veces m es igual a 9m, esto es igual al opuesto de la raíz cuadrada del cuadrado de 9m. Y debido a que la raíz cuadrada de 9m por 9m es igual a 81 metros al cuadrado, la raíz cuadrada se simplifica a un factor de 9m. Pero debido a lo negativo, esto se simplifica a 9m negativos. Recuerde, de esta forma, también podemos pensar en la raíz cuadrada, deshaciendo el cuadrado que nos da un factor de 9m, dándonos un factor de 9m y luego el resultado es negativo debido al signo negativo aquí. Para el segundo ejemplo, tenemos negativo el opuesto de la raíz cuadrada, de 169z al cuadrado. Nuevamente, primero simplificamos la raíz cuadrada buscando una expresión multiplicada por sí misma o el cuadrado de una expresión igual a 169z al cuadrado. 169 es igual a 13 por 13. Z al cuadrado es igual a z veces z. Escribamos esto como el opuesto de la raíz cuadrada de 13 veces z veces z. Y ahora cambiemos el orden de la multiplicación, y escribamos esto como el opuesto de la raíz cuadrada de 13 veces z, que es 13z. Veces 13 veces z. Ahora que lo tenemos en esta forma, podemos escribir esto como el opuesto de la raíz cuadrada del cuadrado de 13z. Porque 13z multiplicado por 13z o el cuadrado de 13z es igual a 169z al cuadrado. La raíz cuadrada se simplifica a un factor de 13z pero debido a que tenemos el signo negativo aquí, el resultado final es negativo 13z. Espero que hayas encontrado esto útil.